¿Qué celebramos en este tiempo? ¿Qué celebramos en fiestas patrias? ¿O qué se celebra aquí en Perú? Pues bueno, obviamente se celebra la libertad que el país experimentó de la corona española. Hace varios días, el 4 de julio, mi esposa, que es también ciudadana americana, celebraba el 4 de julio, que es el Día de Independencia también de Estados Unidos. En este caso, Estados Unidos se independizó de la corona británica, que en su momento lo fue, y Bulgaria celebra el Día de la Independencia el 3 de marzo del Imperio Otomano, los turcos. Así que todos tenemos nuestra fiesta de la libertad, todos tenemos nuestra fiesta de la independencia, y el objetivo de esta serie es hablar acerca de la verdadera libertad, como expresaba Pastor Guillermo, como tenemos de fondo en la pantalla. Y este título va a estar resonando en nuestras mentes a lo largo de los próximos domingos para que podamos meditar en ello, para que podamos profundizar en este mensaje, para que podamos realmente preguntarle y pedirle al Espíritu Santo si estamos viviendo conforme a esta verdadera libertad. Por eso, si nos vamos al plano natural, podemos ver que en este caso la nación del Perú, siendo el caso y el lugar en el que estamos, fue libre de, que en este caso como hemos dicho, de la corona española ¿cuál fue el objetivo para el cual buscó su libertad? Pues obviamente para construir una nación independiente, una nación soberana, una nación autónoma, una nación que pudiera tomar sus decisiones por sí misma. Y trayendo este contexto de lo natural, de lo que vivimos como contexto cultural, obviamente la palabra nos muestra que podemos llevarlo al plano espiritual y queremos profundizar en esto. En el Evangelio de Juan, y vamos a empezar con la palabra de Dios, ¿cuántos han traído Biblia física? Yo tengo esa curiosidad. Biblia física, la pueden levantar así bien, tranquilos, no se preocupen, no es nada ilegal. A Dios gracias, todavía aquí no lo es, ¿no? En otros países sí. Genial, buenísimo. Hoy vi algo que me llamó mucho la atención. No me había percatado de esto. En primera fila había dos personas que no las había visto nunca, pero los dos estaban con esas típicas Biblias gruesas, así como esta, y estaban así, revisando, apuntando. Y dije, qué bonito, ¿no? Y miré y no vi a nadie más con Biblia, ¿no? También es porque estaba oscuro, pero es siempre lindo tenerlo a mano, ¿no? Yo sé que la tecnología está también para servirnos, está para aprovecharla, y en vez de abrir nuestra Biblia la podemos encender, como dice Pastor Guillermo, pero qué lindo tener el libro en la mano, ¿no? No sé, yo soy muy nostálgico con esas cosas. En fin, vamos a la palabra de Dios, Juan 8, versículos del 31 al 36. Voy a leer la versión de Dios habla hoy, Dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? A los judíos que habían creído en él. Y les dice lo siguiente, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo, les aseguro que todos, digan conmigo, todos, es decir, sin excepción de nadie, todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Y como han visto y como han escuchado, hemos citado una frase muy famosa, un versículo muy famoso, y es evidentemente el de conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero es muy interesante el contexto, porque esto se lo dice Jesús a judíos que ya habían creído en él. Entonces Jesús les estaba hablando de una libertad y ellos no entienden de qué libertad les estaba hablando, porque ellos ya habían creído en Jesús, habían creído en él como el Mesías, y le estaban diciendo, pero nosotros no somos esclavos, nosotros estamos creyendo en ti, estamos entendiendo el cumplimiento de la promesa que le diste a Abraham, no somos esclavos de nadie. ¿De qué esclavitud nos estás hablando, Jesús? Y es una pregunta que quizás muchos podríamos hacernos.
nosotros a día de hoy, pues ya hemos sido libres de la corona española. ¿De quién somos esclavos? ¿Por quién estamos gobernados? Por nadie. Ya somos Perú, somos una república independiente, somos autónomos, tenemos derecho de decidir, somos soberanos como nación. ¿De quién deberíamos ser libres? Y sin embargo, Jesús introduce un concepto muy importante, y es que justamente Él les estaba diciendo, son esclavos del pecado. No importa que haya sido liberado, que no esté siendo subyugado en lo natural. En lo que estamos hablando es que hay una esclavitud más importante de la cual ninguno se libra. De la cual ninguno se libra, y es el pecado. Por cuanto todos hemos pecado. Por eso ellos le decían, yo no soy esclavo, nosotros estamos siendo el cumplimiento de la promesa, pero Jesús les estaba explicando de que sí, realmente sí lo estaban siendo. Y Jesús los lleva al terreno espiritual y les muestra esta verdad, les muestra esta realidad de la cual ellos no estaban siendo conscientes, porque recuerden que el pueblo de Israel lo que estaba esperando era un libertador que se levantara en armas y que destruyera al imperio romano o a los diferentes opresores o el sistema de gobierno que había de turno. Sin embargo, Jesús vino a liberarnos de nuestro pecado, vino a liberarnos de ser esclavos del pecado. Jesús estaba asegurando una verdad, un principio, estaba introduciendo un patrón, y es que todos los que pecan son esclavos del pecado. Todos, ni uno solo se libra. Todos son esclavos del pecado. ¿Cuántos de aquí han pecado alguna vez? Es más, yo podría preguntar, ¿cuántos han pecado hoy? No me levanten la mano. Bueno, genial. Porque lo hemos hecho, lo hacemos, porque somos esclavos del pecado. Es evidente que hay una esclavitud para toda la humanidad, el pecado, y es el pecado. Y es justamente de este pecado del cual Jesús vino a liberarnos. Es justamente por lo cual Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, para liberarnos de este pecado, para darnos la verdadera libertad. Jesús nos presenta la oportunidad de ser libres, libres por el conocimiento de la verdad y por medio del Hijo. En otras palabras, la verdad es una persona. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y solo tenemos verdadera libertad en Él y por medio de Él. Por eso, ¿cuántos de aquí, y vuelvo a preguntar, son hijos de Dios? Amén. Entonces, todos los que dicen que son hijos de Dios, según la palabra, son verdaderamente libres. Pero aquí entramos en un paradigma y decimos, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo voy a ser verdaderamente libre si yo he pecado hoy? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué significa? Bueno, profundicemos un poquito en lo que significa ser libre. Si vamos a la definición puramente vista desde el diccionario, vemos que ser libre significa tener facultad para obrar o no obrar. Es decir, ser soberano, tener capacidad de decidir, de escoger. La segunda definición es no ser esclavo. Lo contrario del libre es ser esclavo. Pero lo que nos muestra aquí es que ser libre es poder decir sí y es poder decir no. Es decir, ser libres para escoger. Y esto parece simple, pero es muy importante porque muchas veces lo ignoramos. Por eso aquella persona que es soberana es libre para escoger. Eso es ser verdaderamente libre. Cuando uno es esclavo, simplemente se le ordena y no tiene capacidad de escoger. Se le dice qué hacer y dice sí obligatoriamente, porque de no hacerlo, pues te puede costar hasta la vida. Porque somos esclavos. Un esclavo tristemente no podía decir no, no quiero, no me parece, no lo voy a hacer. No, a mí no me gusta hacer eso. Estas opciones no existían. Y cuando uno es esclavo, pues no existen. Por eso verdaderamente libre, el ser verdaderamente libre significa ser libre de pecado
pero esto implica poder decir sí y poder decir no. Vamos a ir profundizando en este concepto. Antes de que usted y yo conociésemos a Jesús, no teníamos esa potestad. No teníamos la potestad de decir sí y de decir no. ¿En qué sentido? Pues que no teníamos conocimiento de pecado. Si se nos decía peca y llegaba la tentación y se nos ofrecía la oportunidad de pecar, pues pecábamos. Porque éramos esclavos del pecado. Y no existía la posibilidad de no pecar. Porque en nuestras mentes, en nuestro conocimiento, ni siquiera sabíamos de que estábamos pecando y de que estábamos siendo esclavizados y que estábamos obrando desde una esclavitud de la cual ni siquiera estábamos siendo conscientes. Pero ahora el Hijo que nos ha liberado, como nos dice su palabra, a través de la verdad, y por eso nosotros siendo sus discípulos, obedeciendo su palabra, cuando se nos presenta la tentación, pues tenemos la capacidad de decir, sí, escojo pecar o pararnos de frente con la armadura de Dios, Efesios 6, para los que están yendo a sus familias de amor, y están viendo las lecciones, y si no ya llegarán. Y decir no, tener la capacidad de decir no. Porque ahora, por medio de Cristo, porque aquí todos hemos dicho que somos hijos de Dios, por ende todos tenemos la potestad tanto de decir sí como de decir no. Por eso es en el Hijo, que es la verdad, que somos realmente libres. Y sigamos profundizando. Amados, todos hemos pecado. Ya lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando vamos a Romanos 3, del 22 al 24, dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Otra versión dice, hemos sido todos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hizo justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Hermoso. Hermoso. Y aquí se resuelve un poco ese paradigma de que habiendo pecado, somos verdaderamente libres. Y vamos a seguir profundizando más aún. Todavía queda. Cometemos pecados porque somos pecadores. No podemos negar esa realidad. Desde que Adán pecó por primera vez en el jardín del Edén, todos los que nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza caída. No podemos evitar pecar porque esa es nuestra naturaleza, tristemente. Nuestra carne nos lleva al pecado. Nuestra naturaleza nos lleva al pecado. Tú a un pájaro no le puedes enseñar a hacer o a construir un nido o mantener a sus huevos calientes cuando los tiene que incubar porque es natural. Lo va a hacer por instinto, de forma natural, por naturaleza. Al igual que un niño, tú no puedes enseñarle a ser egoísta y exigente porque lo va a hacer. Porque todos tendemos a esa realidad. Y esto es real, por más que hayamos sido niños buenos de chiquitos. O sea, basta con que analices las primeras palabras de un niño promedio y aparte de papá y mamá, lo tercero que aprende es mío. ¿No? Es mío. Le pides el juguete, mío. Le dices, ¿me compartes? Y la duda. O lo típico, a mí me encanta cuando tienen un pancito completo y le dices, ¿me compartes? Y te da un pedacito así chiquito, ¿no? Pero una migajita. Porque es así, es una realidad. Tendemos al egoísmo, tendemos a manifestar nuestra naturaleza caída, a pensar en nosotros, en nosotros, en nosotros y solamente en nosotros. Por eso, como acabamos de leer, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Sin embargo, es en su gracia que Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. Pero solamente por medio de algo, de la verdad.
que es Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Hermanos, qué importante es recordar esto. Qué importante es tener esto presente. Y cada vez que tenemos tiempo de Santa Cena, es justamente recordar eso. No estamos practicando una tradición. Sí, Jesús nos mandó a hacer esto, pero Él nos mandó a hacer esto justamente para recordar que mediante su sacrificio, usted y yo, por más que nuestra naturaleza sea pecaminosa, Dios nos hace ver justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Y eso es hermoso. Eso debe llenarnos de esperanza cada día. Eso tiene que llenarnos de su presencia cada día solo de pensarlo. El ser hallados justos. Porque, amados, no se trata del número de pecados que hayamos cometido. No, tú has cometido menos pecados, yo he cometido más. No se trata de competir, se trata de que con un solo pecado que hayamos cometido, ya estábamos destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo no merecemos estar en la presencia de Dios. Usted y yo no merecemos tener acceso al Padre. Usted y yo no merecemos tener una comunión con Dios. Sin embargo, Dios quiso tenerla con nosotros. Él siempre quiso tenerla con nosotros. Y por eso tuvo que mandar a su Hijo. Para que eso sea una posibilidad, para que eso sea una realidad. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe únicamente en Jesucristo. Amados, por más que nuestra naturaleza tienda al pecado, por más que no nos cansemos de pecar, como dice la palabra de Dios en otros versículos, la verdad es que no fuimos creados para pecar. No fuimos creados para ser pecadores. Ese no era el plan original de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 5, del 18 al 19. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. No fuimos creados para ser pecadores. El hombre no era pecador hasta que pecó. Pero no fuimos creados para eso. Fuimos diseñados por Dios y no de cualquier manera. Fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, fuimos diseñados perfectos, santos, sin corrupción. Pero claro, siendo libres, se nos dio la oportunidad desde el inicio de la creación de decidir sí y de decidir no. Y tristemente, cuando se presentó la tentación, el hombre dijo sí, en vez de decir no. Amados, la humanidad es la obra maestra de Dios. Lo dice su palabra en Efesios. Fuimos diseñados para vivir en comunión con nuestro Creador. Esa era la dinámica. El Edén representa cuál era el deseo del Señor. Amados, eso era una maravilla. El hombre no trabajaba, le ponía nombre a los animales. O sea, no sé si se dan cuenta y que lo que podamos considerar trabajo no costaba esfuerzo. Que costase esfuerzo fue consecuencia del pecado. Pero antes de eso, era increíble hacer lo que Dios nos llamó a hacer. No era forzado, no costaba esfuerzo, se hacía con amor, se hacía completa satisfacción. Para eso hemos sido creados. Ese es nuestro objetivo. Esa es la esencia de por qué Dios nos creó. Por eso cuando Jesús murió en la cruz, tomó sobre sí todo el pecado del mundo al asumir el castigo por nuestro pecado y canceló en esa cruz la deuda que cada uno de nosotros tenía con Dios.
Por eso yo quiero que hoy puedas renovar tu entendimiento con respecto al principio de la libertad. Y es que no fuimos creados para ser pecadores, pero la naturaleza heredada del primer Adán nos hizo nacer pecadores por naturaleza. Pero lo hermoso de la historia es que no termina ahí, sino que por eso Cristo vino a darnos una opción diferente para esta vida que nos rodea, esta vida tan llena de pecado. Y es que Él vino sin pecado, vivió sin pecado, por eso pudo haber sido entregado en la cruz y nos dio la oportunidad de volver a nacer. Jesús vino como ese segundo Adán para restaurar lo que el primer hombre había destruido. Por eso nosotros hoy, teniendo una tendencia al pecado, hemos vuelto a nacer. Hemos sido hechos nuevas criaturas, conforme al diseño original por medio de Cristo. Por eso ahora, cada vez que nosotros tenemos relación con Dios, gracias a Jesús, es como si Dios estuviese viendo a Adán y a Eva antes de que ellos pecasen y fuesen destituidos del huerto. Así es como Dios nos ve, porque nos ve por medio de Cristo, que restauró esa relación, que hizo que esa naturaleza corrompida no supusiese una brecha entre nosotros y el Padre, sino que nuevamente pudiera ser restaurada y pudiéramos tener verdaderamente libertad. Cristo vino a darnos una opción diferente. No podemos desaprovecharla. Amados, yo no fui creado para ser un pecador. Usted no fue creado para ser un pecador. Fuimos creados para tener una relación íntima con el Señor, la cual, como digo, no era posible por causa de nuestro pecado, pero Jesús resolvió ese problema. Él resolvió este problema. Ahora bien, como empezamos diciendo, no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos simplemente ante el hecho, la realidad de haber sido libres. Como decíamos al inicio, siempre hay un para qué. Fuimos libres de, en este caso, del pecado. Pero fuimos libres también para. Y esto es muy importante porque a veces nos quedamos en el de y lo disfrutamos, pero no nos enfocamos en el para. ¿Para qué fuimos liberados? ¿Para qué fuiste liberado? Bueno, vamos a verlo. Romanos 6, del 17 al 19, nos dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Fuimos libres del pecado para llegar a ser santos. Y amados, esto no es por obras. Nosotros recibimos la santidad por medio de Cristo. Nosotros ya no somos pecadores luchando por ser santos. Somos santos luchando contra el pecado. Es una perspectiva totalmente diferente que debemos de entenderla. Pero sí es cierto de que no podemos perder esa lucha. Tenemos que pelear la batalla. Y es una batalla espiritual, porque el pecado es real. Y va a tocar a nuestra puerta, toca a nuestra puerta. Incluso a veces, como hemos admitido todos, se la hemos abierto. Pero necesitamos mantenerla cerrada para justamente vivir en base a la perspectiva y el lugar sobre el cual Dios nos puso por medio de Cristo. Pablo dice, pero ahora debe de entregarse. Es decir, ya es voluntario. Ya no es una obligación, ya no es una imposición, ya tiene que salir de nosotros. Es una propuesta de vida. Es una propuesta para vivir de una manera determinada.
Y no cualquier manera, sino la manera que Dios diseñó para la vida. En el pasado la humanidad se dejó esclavizar por la impureza y el desenfreno, pero ahora con la posibilidad de decir sí o de decir no, la verdadera libertad, ahora debemos entregarnos, como esclavos para la vida recta. Es decir, y Pablo lo explica, él dice, yo uso esta analogía y justamente lo explicábamos antes, porque un esclavo no tiene opciones. Un esclavo no tiene opciones y si eres esclavo del pecado, pues estás condenado a pecar y no vas a hacer nada que no sea pecar. Pero ahora ya no lo somos. Ahora hemos sido llamados para vivir en santidad. Esa es la verdadera libertad por medio de Cristo Jesús. Y Él nos ayuda y nos dice, por tanto, si tienen que enfocar su nueva vida en Cristo de alguna manera, enfóquenlo nuevamente como esclavos, pero esclavos para la vida recta. Es decir, que no tengan ninguna otra opción que no sea hacer la voluntad del Padre. Que no sea obedecer a esta propuesta de vida que Él nos hace aquí. Libre de la esclavitud del pecado para entregarme voluntariamente al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. Solo para Dios. A siempre decirle sí a la vida recta y no a la vida de pecado. Como ustedes saben, el Antiguo Testamento es un patrón en lo natural, una sombra de lo que a día de hoy vivimos como principios espirituales y que vimos que fueron introducidos por Cristo Jesús. Todo era una sombra, la forma de ofrecer sacrificios era una sombra de cómo nosotros íbamos a relacionarnos hoy con Dios por medio de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo era una sombra que se vivía en lo físico, que representaba proféticamente lo que iba a suceder cuando el Mesías viniera. Y obviamente hay una serie de profecías más que se van a cumplir cuando el Mesías vuelva por segunda vez, ¿no? Pero cuando Jesús estuvo acá, Él cumplió más de 300 profecías estando en vida, que el Antiguo Testamento ya nos decía que iba a suceder. Y hablando del Viejo Testamento, quiero que veamos justamente un ejemplo de lo que estamos hablando, y está en Éxodo 7, 14 y 16, y obviamente pues ¿cuál es el mejor ejemplo? Siempre el pueblo de Israel, ¿no? Que es el protagonista del Antiguo Testamento. Así que fíjense lo que dice. Después el Señor le dijo a Moisés, el faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir, es decir, liberar a los israelitas. Pero mañana temprano irás a verlo cuando él baje al río, espéralo en la orilla y lleva contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Ahí le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me adore en el desierto. Pero hasta ahora no has hecho caso. Nuevamente vemos que hay una libertad de y una libertad para. En este caso, el pueblo de Israel iba a ser libre de Egipto, que obviamente representa la vida de pecado, nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja forma de vivir. La propuesta de este mundo para la vida, la cual obviamente es pecaminosa. Sin embargo, ¿cuál era el deseo de Dios para con su pueblo? Que Faraón, el enemigo, Satanás, dejase libre al pueblo para vivir, para adorar a su Dios. Y además me encanta que especifique en el desierto. Sí, sabemos que la historia después se prolongó, pero especifica en el desierto, porque en el desierto no hay nada, amados. En el desierto no hay nada, es desierto. Para que me adore en el desierto. Es decir, para que me adore en su incertidumbre, para que me adore en un lugar que no es propio para ellos, en un lugar nuevo, en un lugar donde yo los voy a llevar y donde van a tener que confiar en mí. Que me adoren.
aún en medio de la dificultad, aún en medio de un entorno árido, seco, donde toda su provisión de alimento, de sustento, de alojamiento, de calidad de vida va a depender solamente de mí. Sin embargo, tristemente vemos que en el caso del pueblo de Israel, pese a haber sido liberados con un claro propósito de ser liberados para adorar a su Dios, vemos que solamente hubo quejas, murmuraciones, idolatría, lo cual obviamente los llevó a permanecer 40 años en el desierto y a vivir una vida que no era el propósito de Dios que vivan. Dios quería sacarlos de Egipto y llevarlos directamente a la tierra prometida, darles un nuevo lugar, a restaurar el propósito para el cual fueron creados como pueblo, como nación. Y vemos cómo esto es una sombra de lo que nosotros vivimos hoy. Y es triste, amados, porque vemos que toda una generación se perdió solamente porque no entendió el para qué fueron libres. Sí, fueron libres pero ¿y para qué? Por eso yo te pregunto hoy, ¿has entendido para qué el Señor te hizo libre? ¿Has entendido cuál fue el propósito de hacerte libre de la esclavitud de tu pecado por medio de la verdad? ¿Para qué te liberó el Señor? ¿Para vivir persiguiendo cosas materiales? ¿Para que si las cosas no se hacen a tu manera o conforme a tus expectativas te quejes? ¿Para qué te liberó el Señor? ¿Para que levantes tus propios ídolos y prefieras obedecerlos a ellos antes que al Dios que te hizo libre de tu pecado? ¿Para que te sigas peleando con tu esposa? ¿Para que sigas maltratando a tus hijos? ¿Para que sigas deshonrando a tus padres? Para eso te liberó el Señor. ¿O para que andes en contienda con media iglesia o con tus compañeros de trabajo? ¿Para qué te liberó el Señor? Sí, te liberó. ¿Pero para qué? Amada iglesia, Dios te hizo libre para ir y predicar el evangelio a toda criatura, en base a esta libertad que Él nos ha dado. Y la pregunta de hoy es, ¿lo estamos haciendo? Israel fue libre para adorar y obedecer al Señor. Por eso Dios no te ha hecho libre a ti hoy para que vivas como los no creyentes, que vivas como los incrédulos que solo se preocupan de qué van a vestir, qué van a comer, dónde van a vivir, habiéndonos dicho Jesús de que Él se encarga de eso. Y sin embargo, si somos realistas, si somos honestos, estas preguntas, estas inquietudes ocupan tanto nuestra mente que le quitan mucho lugar a Dios. Si entendiéramos que la libertad que nos fue dada es no estaríamos dando vueltas en el desierto como lo hizo el pueblo de Israel. No estaríamos viviendo una vida estancada, una vida sin ver el cumplimiento de la promesa de Dios, sino que no solamente viviríamos esta vida, sino que viviríamos la vida en abundancia, que es la que Jesús nos vino a dar. Esa es la verdadera libertad. Y si tú no entiendes que fuiste liberado no solamente nunca vas a llegar a lo que Dios tenía prometido para ti, que es esa tierra donde fluye leche y miel. Ese lugar específicamente que Dios tenía preparado y esperándote para ti. Hebreos 2 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amados, la palabra nos dice que por cuanto Jesús mismo pasó por sufrimiento, pasó por pruebas, y aún la muerte no lo pudo retener, Él ahora puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas, cuando somos tentados, porque Él es nuestro sumo sacerdote, quien expió nuestros pecados pasados, presentes, los de mañana, pasado mañana y los que puedan estar por venir. Él ya sabía cada uno de tus pecados, los de toda tu vida, y aún así decidió que vale la pena morir por amor, por ti. Aún así vale la pena. Quiero invitarlos a ponerse de pie y a cerrar sus ojos. Amados, la verdad es que ya no tenemos excusa ni motivo para seguir siendo esclavos del pecado. No podemos decir de que somos hijos de Dios y decir que somos esclavos del pecado. Eso ya no existe. Existía, pero Jesús resolvió este problema. Ya no hay nada, ahora eres libre. Y por cuanto eres libre, eres soberano. ¿Soberano para qué? Para que cuando venga el enemigo y te tiente, tú puedas decir no. Tú puedas decir no. Antes eso no lo podías hacer. Ni sabías que se podía hacer. Pero ahora sí. Y no solamente lo sabes, sino que tienes a su Espíritu morando en ti. El mismo Espíritu que levantó a Dios de los muertos, que le permitió vivir una vida sin mancha, una vida sin tacha, una vida sin pecado, una vida perfecta, es el que ahora vive en nosotros. Amado, tú eres libre, no solamente del pecado, sino y no para cualquier sino para adorar a tu Dios, para obedecerle, para vencer la tentación y vencer a la muerte. Ese es el poder que hay en ti hoy. Déjame orar por ti. Espíritu de Dios, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Jesús, yo te pido que podamos entender esta realidad, que podamos entender la verdadera libertad, Cristo Jesús. Padre, que podamos siempre vernos a través de tus ojos, que podamos siempre pensar de nosotros lo que tú piensas de nosotros. Yo en esta hora, Señor, echo por tierra toda mentira del diablo que nos ha mantenido esclavizados, que nos ha mantenido cautivos en nuestros pensamientos, engañados para pensar y tener una visión de nosotros que no es la que tú tienes. Jesús, tú nos dices en tu palabra de que conoceremos la verdad y tu verdad nos hará libres. Hoy nos aferramos a tu verdad. Hoy clamamos por tu verdad. Te pedimos, Jesús, de que
no solamente habiéndonos liberado del pecado, nos quedemos ahí, sino que, como dice tu palabra, tú pongas en nosotros, Espíritu Santo, tanto el querer como el hacer tu buena voluntad. Que no solamente nos quedemos en buenas intenciones, sino que por medio de tu Espíritu, por medio de tu ayuda, podamos vivir la vida que tú nos llamaste a vivir. Esta vida recta, esta vida de verdadera libertad, Cristo Jesús. Esta vida restaurada conforme al diseño original que tú tenías para la vida de los hombres. Hoy la queremos vivir. Hoy reconocemos tu verdad y es que no tenemos excusas para no vivir esta vida. Esta vida que tú nos llamaste a vivir. Esta vida que podemos vivir por medio de ti. Yo reprendo toda mentira que nos hace creer de que no vamos a poder ser libres de determinados pecados. Yo declaro de que toda adicción se rompe en el nombre de Jesús. Toda maldición, todo patrón de conducta pecaminoso, Señor, heredado, adquirido, se rompe en el nombre de Jesús. Y hoy abrazamos, Señor, la libertad que ya nos fue dada, pero que tú en tu gracia, en tu amor, tu misericordia, nos permites recordarlo y hablar a nuestros corazones. Ayúdanos, Jesús. Te necesitamos. Y en tu nombre oramos. Amén. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.